Sé que no es el espacio y a partir de ahora prometo que vamos a hablar de diabetes, pero creo que antes que nada somos personas, con o sin diabetes. Quiero dar las gracias a todos los ponentes que tengo hoy el gusto nuevamente de contar con ellos. Su calidad, su contenido, lo que nos van a contar en el día de hoy es lo que hace grande el Diabetes Experience Day, así que gracias a todos antes de empezar. Quiero agradecer especialmente a los patrocinadores, como siempre, y colaboradores, sin los que esta ceremonia es imposible de construir, un espacio como este, lo entenderéis todos, así que gracias también a todos y cada uno de ellos. Y gracias especial también a Diabetes Zaragoza, a la Asociación de Diabetes de Zaragoza, porque se ha implicado muchísimo en la organización de este evento y creo que parte del éxito de hoy es de ella también. Hechos los agradecimientos, vamos a empezar ya con el contenido. Y al primero de los que os quiero presentar es a un amigo también, es el doctor Santiago Conde, él es pediatra y él ha vivido una experiencia en primera persona relacionada con la tecnología como profesional sanitario. Él es una persona que lo vive todo de una forma emocional, en eso también nos parecemos. Así que os voy a dejar en sus manos para arrancar este Diabetes Experience Day con toda la ilusión de escucharte. Gracias. Que estoy con un poquito de tos, así que si tengo que beber agua va a ser por eso. Voy a hacer algo que tenía muchas ganas de hacer desde hace muchos días. ¿Sabéis? Cuando alguien nos dice buenos días, normalmente contestamos buenos días, ¿verdad? ¡Buenos días, Zaragoza! Buenos días. Un poco más fuerte, a ver. ¡Buenos días, Zaragoza! ¡Buenos días, Zaragoza! ¡Buenos días! Eso es. ¿Cuántos venís de fuera? A ver, un poco de luz. ¿Un poco de luz para el público se puede poner? Bastantes, bastantes. Es que no sé si sabíais que Zaragoza es la única ciudad de España que se acentúa en todas sus sílabas. Bueno, yo he venido a hablar de cómo han cambiado las cosas en la diabetes a lo largo de estos últimos 10 años. Es un tema que me encanta. Voy a hablar de tecnología, de tratamiento, pero también de recursos y de aspectos sociales que hacen que la vida de los niños y adolescentes con diabetes, sobre todo, porque como soy pediatra es de lo que voy a hablar, hayan cambiado y hayan mejorado. Y que sobre todo me refiero a diabetes tipo 1. Uy, tengo por aquí el mando, no me acordaba. Para eso tenemos que irnos unos años atrás, al principio de toda esta historia y de este viaje, un poco antes de 2015, 2013, 2014. Yo acababa de leer mi tesis doctoral sobre la epidemiología de la diabetes en Aragón y en España. La doctora Mercedes Rodríguez, que fue doctora para muchos de vosotros y maestra para otros como yo, se acababa de jubilar, pero antes de jubilarse quiso reactivar los campamentos de diabetes en Aragón. Así que yo tuve la oportunidad de asistir a esos campamentos con Beatriz, mi mujer, como enfermera y un gran equipo de sanitarios y monitores que nos ha acompañado a lo largo de todos estos años. Quiero que os hagáis la idea, en aquellos días solo manejábamos la glucemia capilar, hacíamos múltiples glucemias capilares al día que se apuntaban en una libreta. Para medir el grado de control glucémico solamente teníamos la hemoglobina glicosilada, los valores de la libreta y la variabilidad que calculábamos en torno a esos valores. La mayoría de las personas con diabetes se manejaban con pauta de múltiples dosis de insulina y solo algunos empezaban a utilizar unas primeras bombas. Y ocasionalmente teníamos algún sistema de monitorización continua que se usaban más bien para estudios puntuales. Pues es allí donde comienza este viaje, así que familiares y amigos, abrochaos los cinturones. Olvidaba deciros que en todo este viaje yo me he sentido además un espectador de primera fila, como decía Ángel. Un poco como Forrest Gump, que sin ser protagonista estaba presente en muchos de los acontecimientos que iban pasando. Empezamos con el año 2015, si funciona, perdón, me paso atrás, allá. Este año estuvo cargado de proyectos. Para empezar pusimos en marcha el grupo de trabajo de diabetes digital de la Sociedad Española de Diabetes. ¿Cómo no iba a ser diabetes digital si llevábamos años pinchando el dedo para conocer la glucemia? Ese grupo de trabajo se fundó para poner en redes sociales información fiable de diabetes, que desde aquel momento las redes sociales serían sobre todo un punto de encuentro entre profesionales, personas con diabetes y familias, con proyectos tan interesantes como el día que todo cambió y eventos como el Diabetes on Tweet o el propio Diabetes Experience Day. En septiembre de 2014 se habían comercializado en España los primeros sistemas de monitorización flash de la glucosa, pero no estaba aceptado su uso en niños.
Recuerdo que una madre valiente y empoderada de mi consulta se lo puso por su cuenta a su hijo. Quiso compartir con nosotros los resultados y vimos que eran buenos. Y así, en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, pudimos poner la primera publicación sobre un niño que llevaba este sistema en España. Y como os digo, era un afortunado y aquel año conseguí una beca de la Sociedad Española de Diabetes para ir al Congreso de la Asociación Americana de Diabetes en Boston para conocer y retransmitir de primera mano los avances que había a nuestros compañeros aquí en España. Allí se habló de las nuevas insulinas que venían, de los avances en nuevos sensores, en nuevas bombas y el desarrollo del páncreas artificial. Yo vine, por supuesto, encantado con todo lo que venía encima. Pero al volver y llegar al campamento me cayó un gran jarro de agua encima porque seguíamos trabajando con nuestras libretas, con nuestras calculadoras, etc. Recuerdo que es algo que nos marcó mucho en el campamento, que en aquel año había un niño que sufría glucemias desapercibidas y tuvo una hipoglucemia muy grave durante una sesión de diabetología, sin ni siquiera haber hecho deporte antes. Yo no recuerdo quién daba la sesión ni cuál era el tema, pero la verdad es que fue un hecho que nos marcó bastante en aquel campamento. Y además, en aquel campamento, mi mujer Bea venía bastante embarazada y es que Jorge nacería en septiembre. Y recuerdo que ese año también fue el año de la transdiabetes, con la que el Círculo Azul de la Diabetes se movió en toda España dando visibilidad a la diabetes. Esa fue una iniciativa que nació del grupo Noches sin Dormir y nos unió a muchas personas en toda España. Llegamos a 2016. En febrero pude asistir por primera vez al Diabetes Experience Day y ahí sentir todo el valor y la emoción que tiene compartir experiencias en torno a todos los ángulos de la mesa de la diabetes. Además, en febrero se comercializó el sistema de monitorización Flash para su uso en niños y en octubre se consiguió que a través de su aplicación se pudiera realizar telemonitorización a distancia. Ese mismo año 2016 volvimos al campamento. Tuvimos la suerte de contar con Iñaki también como psicólogo en una jornada. Jorge, nuestro pequeño, era como el hijo adoptivo del campamento. ¿Y recordáis al chaval de la hipoglucemia desapercibida? Pues ese año estrenaba un sistema integrado con parada predictiva en predicción de hipoglucemia y no tuvo ninguna hipoglucemia grave. Es más, lo recuerdo dándolo todo, patinando sobre la pista de hielo de Jaca, sin miedo a la hipoglucemia. Las cosas empezaban a cambiar. Llegó 2017 y yo pude entrar a formar parte del equipo de Iguan, junto con Daría, Iñaki y Munsa. Y hasta hoy seguimos trabajando para los adolescentes y jóvenes con diabetes. Y también en 2017 volví a tener la suerte de entrar en otro proyecto para ir al Congreso de la Asociación Americana de Diabetes, esta vez en San Diego. Ahí conocí mucho acerca de los nuevos sensores, otra vez, los sistemas que estaban en desarrollo. Pero lo que más me impactó fue ver el avance del movimiento Night Scout, de cómo padres y personas con diabetes en todo el mundo se estaban poniendo de acuerdo para ir compartiendo el desarrollo de esos primeros páncreas artificiales caseros. Y hoy en día yo pienso que esos fueron auténticos catalizadores para que tengamos los sistemas integrados que tenemos ahora. De aquel congreso me traje este esquema. Me importa mucho porque era como yo imaginaba que sería el futuro del manejo de la diabetes. En el centro del esquema está la persona con diabetes, apoyada en su familia y cuidadores, que tiene fuentes de información como las redes sociales, las medios de comunicación, recursos online, siempre está en contacto con su equipo sanitario a través de su historia clínica electrónica, utiliza un dispositivo, sea un smartphone, un dispositivo móvil o un páncreas artificial que le llamemos, que recibe información de los medidores de glucosa o la monitorización continua o de otros dispositivos wearables como un medidor de actividad o alguno que nos dijera cuánto está comiendo ese día, cuántas raciones está comiendo. Y al final le darían instrucciones a través de aplicaciones de inteligencia artificial a un infusor de insulina, a las plumas inteligentes o a otros tratamientos que puedan venir. Y todos esos datos estarían almacenados en la nube. Llegó el campamento también de 2017. Bastantes niños llevaban ya el sensor, que nos lo ponía bastante más fácil en las excursiones y sobre todo para los controles nocturnos. ¿Y sabéis lo que recuerdo más? Que yo ya soñaba con tener a todos los chavales del campamento monitorizados en una tablet. También en 2017 hicimos el primer curso gratuito sobre medición de continua glucosa en Twitter. Perdón, disculpad, que me dicen de producción que ahora es X. Sí. Bueno, pues muchas personas responsables de ese curso y los que participamos como docentes estamos hoy aquí. Y la verdad es que fue una bonita fuente para que la gente que quisiera conocer más sobre monitorización continua pudiera aprenderlo de forma gratuita. Llegó 2018 y en febrero yo pude subir por primera vez al escenario de este Diabetes Experience Day para contaros la historia de Rubén y recordaros que todos tenemos que luchar para que estos avances puedan llegar a cualquier persona, independientemente del lugar donde haya nacido. Y también en 2018 tuve el honor de empezar a trabajar como coordinador en el grupo de trabajo de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica.
A lo largo de 2018 yo vi muchos avances también en cuanto a nuevos sensores, nuevos sistemas integrados que llevaban los sensores implantables. Todo eso poco a poco a lo largo de los años nos ha ido llegando y cada vez mejorados y cada vez accesibles para mayor número de pacientes. Y en 2018 también fue importante, mirad, en febrero falleció un chaval en Reino Unido por una cetoacidosis no diagnosticada. Cuando comentamos el asunto en redes sociales, vimos que a muchas familias de España también les había pasado un retraso en el diagnóstico de la diabetes que había llegado a una cetoacidosis, por suerte no con consecuencias tan trágicas. Así que nos pusimos en marcha, profesionales, pacientes, personas con diabetes y familias, y pusimos en marcha esta campaña. Una tira una vida, piensa en diabetes, para pensar en el diagnóstico de diabetes de todos los tipos a todas las edades. Y el Día Mundial de la Diabetes la lanzamos en redes. Y también el Día Mundial de la Diabetes, miembros de la SED, de la SEP y de FEDE junto a la Asociación Madrileña de Diabetes, nos plantamos en el Congreso de los Diputados. Nos reunimos con la Comisión de Sanidad del Congreso para pedir monitorización continua de glucosa para todas las personas con tipo 1. Y llegó en forma de decreto, primero para los niños y luego para los adultos. Y también ese mismo mes de noviembre se aprobó que la diabetes y otras enfermedades crónicas no fueran ya por sí mismas una causa de exclusión para oposiciones y función pública. Si bien es cierto que hay que seguir trabajando porque en algunas autonomías y algunos ayuntamientos todavía cuesta que esta ley se haga efectiva. Llegó 2019 y ese año no pudimos ir al campamento porque justo en aquellos días de julio nació nuestro pequeño hijo Daniel. Y ese año yo tuve otro hijo. Bueno, no solo yo, todo el grupo de trabajo de diabetes de la SEP, ya que el Ministerio de Sanidad nos había encargado la 4ª edición del manual Lo que debes saber sobre la diabetes en la edad pediátrica, que es el manual que les damos a las familias de los niños y adolescentes cuando son diagnosticados de diabetes. En ese manual pusimos muchísimas horas de trabajo, pusimos una gran actualización en tecnología, mucha ciencia, mucha experiencia y sobre todo mucho cariño hacia vuestras familias. Y contamos con las ilustraciones y la maquetación de Nuria E.H., que os aseguro que sin ella el libro no tendría el mismo corazón. A lo largo de estos 10 años también han llegado nuevas insulinas, tanto insulinas ultrarrápidas, insulinas basales, plumas de medias unidades o también las plumas inteligentes o conectadas. Todas estas son herramientas que hacen que las personas con múltiples dosis de insulina tengan cada vez mejores opciones de tratamiento. Y, por supuesto, las aplicaciones que se han ido desarrollando, cuyo objetivo es que la carga que la diabetes supone en la vida diaria sea menor cada vez. Llegó el año 2020 y me volví a subir el escenario del Diabetes Experience Day, esta vez para compartir la historia de Héctor y Maffer, que nos contaron cómo la diabetes no debe impedir cumplir ningún sueño. Y solo unas semanas después aparecieron 2 nuevas palabras en nuestra vida: COVID, pandemia. El mundo se paró por unos meses. Y para la diabetes también fueron tiempos de incertidumbre. Lo primero, pensar que la diabetes tal vez era un factor de riesgo para el COVID grave. Un mayor número de cetoacidosis diagnosticadas por la dificultad de acceso al sistema sanitario. En Aragón, más del 50% de los casos se diagnosticaron en cetoacidosis aquel año. También los datos que todavía estamos estudiando de si la propia infección COVID supone un aumento del riesgo de padecer diabetes. Pero, sin embargo, la pandemia también trajo algunas cosas buenas. Se desarrollaron y mejoraron los sistemas de telemedicina. Mejoró la telemonitorización. Tuvimos la oportunidad de desarrollar la formación online a través de webinars, congresos virtuales y proyectos también para animarnos a volver a salir a la calle, como el Sin miedo al COVID que promocionó FEDE. Llegó 2021 y nos trajo una novedad, la posibilidad de disponer en España del glucagón intranasal. Por suerte, gracias a la tecnología cada vez tenemos menos hipoglucemias, pero es una suerte contar con una herramienta más sencilla de utilizar en el caso de tener una hipoglucemia grave. Recordad de todos modos que la mejor hipoglucemia es la que se previene. Y ha ido pasando el tiempo, llegamos ya a 2022, 2023, vemos que los sistemas de monitorización continua ya están disponibles para casi todo el mundo y ahora ya no nos manejamos simplemente con la libreta, sino que podemos ver las curvas de monitorización continua de la glucosa. Podemos hablar de tiempo en rango, de tiempo por encima de objetivo, de tiempo en hipoglucemia. Y tenemos muchos más datos que analizar. Dentro de unos minutos, Iñaki Lorente os va a hablar de cómo no volvernos locos con todos esos datos. Pero la verdad es que gracias a todo esto, las personas con diabetes necesitan muchos pinchazos. El control glucémico es más fácil de conseguir y nos podemos proponer metas que antes eran impensables. De eso también nos va a hablar ahora Andreu Simón, no os lo perdáis.
En 2022, la Agencia Americana del Medicamento aprobó por primera vez el uso de un medicamento que podría retrasar la aparición clínica de diabetes en las personas que están ya desarrollándola, el teplizumab. Y esto está suponiendo una revolución y un cambio de paradigma en el tratamiento de la enfermedad. Tanto es así que ya en 2023 hay múltiples estudios en todo el mundo que están intentando buscar a través de screening a las personas que están en riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 para poder utilizar estos tratamientos cuando estén disponibles. Cuando ya entrábamos en 2024, en los pasillos del Diabetes Experience Day, me encontré con mi compañero Roque Cardona y él me estuvo hablando sobre el modelo de hospital líquido que utilizan actualmente en el Hospital Sant Joan de Déu. ¿Sabéis de qué me di cuenta en aquel momento? De que ese sueño del futuro de la diabetes que yo imaginé en 2017 ya está aquí, ya es el presente. Dentro de unos minutos os lo va a contar también él. Cuando os presenté antes este esquema, oculté deliberadamente la última línea, que lo que nos está diciendo es que ese futuro lo estábamos construyendo entre todos los que estamos aquí. Ya entrando en 2025, caminando por la nieve en Benasque, nos encontramos con los chavales del campamento de diabetes de la Asociación de Zaragoza y nos dimos cuenta que los que eran niños hace 10 años ahora son jóvenes que llevan las riendas de la diabetes y de su vida. Algunos son una parte muy importante de la asociación y algunos se están preparando para ser grandes diabetólogos también. Seguro que el futuro que les espera a ellos y a todos nosotros es mucho mejor. Y para despedirme quiero agradecer a varias personas. A mi madre, que ha podido venir a verme, por estar a mi lado a cada paso y por ser un ejemplo de lucha y de bondad. A Beita, Jorge y Daniel, por acompañarme cada día de mi vida. En la diabetes, como en la vida, la familia es muy importante. Por favor, cuidad a vuestras familias. También quiero dar las gracias a Ángel Ramírez, a Miriam y a todo el equipo del Diabetes Experience Day por traer el Experience Day a Zaragoza y hacer que me sienta profeta en mi hogar. Y, por supuesto, a todos vosotros por haber compartido conmigo este viaje. Eres un grande. Eres un grande. Santi Conde, un gran médico. Gracias, Santi.